Hola, muy buenos días. Muchas gracias por comparecer a este acto que hemos organizado con la amable colaboración de Manuel Illueca, que es el director general del Instituto Valenciano de Finanzas. Como saben, en estas fechas aparecen decretos, aparece mucha información que pretende regular toda la estrategia de ayudas en este momento tan crítico, tan dramático que está viviendo el mundo de la empresa en nuestra comunidad. De todo lo que hay en curso, pensamos que es muy importante conocer en profundidad en el día de hoy lo que sugiere, lo que propone el Instituto Valencià de Finances, y por eso entendemos que es un momento para la divulgación, para la pedagogía, para ayudar, para resolver dudas. De todos los presentes que se han inscrito, creo que más de 600 personas, hay un buen número de gestorías, de gestores que creo que juegan un papel fundamental en la cadena de valor a la hora de asistir a muchísimas empresas, pequeñas empresas, negocios, y va a ser muy importante que todos manejemos la misma información con objetividad, con transparencia, y que seamos capaces entre todos de contribuir, de ayudar. Estoy convencido de que estas y otras ayudas nunca serán suficientes. Creo que hay que ser humildes y reconocerlos, pero no podemos parar de pelear por buscar, por intentar en todo momento construir la mejor barrera de defensa para paliar y mitigar este momento tan complicado. Para eso agradecemos muchísimo la presencia de Manu Illueca, que ahora mismo tomará la palabra, y solo me queda decirles que aquellos que tengan algún tipo de duda sobre la adhesión a l'Exquisit Mediterrani pueden formularlas por escrito en el chat o pueden al final de la charla, está también Javier Solsona, jefe de área de formación de turismo, y gustosamente resolveremos también las dudas que haya a ese respecto. Sin más demora, muchísimas gracias a todos por comparecer y Manu, cuando quieras, tienes la palabra. Muy amable. Muchas gracias, Francesc. Para mí es un placer estar hoy con vosotros para explicar esta línea Horeca, esta línea de apoyo al sector que consideramos realmente relevante en este momento. Y, de hecho, la verdad es que está teniendo pues, muy buena acogida. En principio, la verdad es que puedo decir que el sector ha respondido muy bien, ¿no? Tenemos una demanda de ya 700 solicitudes. En fin, la verdad la gente ha mostrado mucho interés y bueno, nosotros estamos intentando responder con los medios que tenemos y dar una agilidad a esta línea acorde a las expectativas, ¿no? No sé si veis mi pantalla, supongo que se verá bien esta pantalla que tengo con la línea Horeca anunciándola. Creo que es interesante que vayamos directos al grano, ¿no? Esta es una línea centrada en las pequeñas y medianas empresas, microempresas, autónomos que residen en la Comunidad Valenciana o tienen un establecimiento de actividad en la Comunidad Valenciana, tanto domicilio social o establecimiento de actividad. Hay una serie de CENAES que dan entrada al tramo no reembolsable de la línea, es decir, las ayudas que ahora explicaremos están incluidas en la línea. Si bien cualquier empresa de la Comunidad Valenciana, aunque no esté en esos CENAES, tiene, por supuesto, la posibilidad de financiarse con el instituto. Está claro que hay una mayor o menor ayuda en los préstamos en función del CENAE en el que uno está, pero todo el mundo, todos los sectores valencianos pueden financiarse en el instituto, con la excepción de la promoción inmobiliaria que no tenga, digamos, una utilidad, una finalidad de vivienda social, ¿no? Por supuesto, pues el juego tampoco puede financiarse y otro tipo de actividades que, bueno, no vienen al caso. En términos generales, el instituto pues, está abierto a la financiación por parte de todos los sectores de actividad. ¿Cómo son las líneas bonificadas del instituto? ¿Cuál es el esquema que nosotros seguimos? Es muy importante entender este gráfico. Es importante entenderlo porque así comprendemos cuál es la operación que estamos solicitando y qué planteamiento hace el instituto. De entrada, el préstamo es un préstamo ordinario. O sea, el Instituto Valenciano de Finanzas desembolsa una cantidad de dinero al beneficiario, un préstamo, y este tiene que reembolsar el préstamo con un interés. Esto es
digamos, en lo que consiste un préstamo normal y corriente. En este caso, y dado que el sector está atravesando una situación de dificultad, el instituto solicita que un tercero, un avalista, respalde la operación en nombre del beneficiario. Es decir, que en caso de que el beneficiario no pudiera hacer frente a sus obligaciones de pago, hiciera frente al reembolso un tercero, un avalista, en este caso Afin SGR. Pongo Afin SGR porque entiendo que el 99% de las operaciones eran avaladas por Afin SGR, pero también valdría el aval de una entidad financiera si alguno de vosotros consigue el aval en mejores términos que los que ofrece Afin SGR. Por tanto, no es excluyente con Afin, pero entendemos que la mayor parte de las operaciones vendrán con Afin, hasta tal punto que cuando tú firmas la solicitud, y ahora lo veremos, hay un recuadrito donde al pulsarlo permites que el instituto tramite la solicitud de aval en tu nombre. Esta es una cuestión muy importante. Tú operas con el Instituto Valenciano de Finanzas, que te ofrece una subsidiaria, Afin SGR, una filial del instituto, para respaldar tu posición, para avalarte, ¿no? Y Afin se compromete a hacerlo sin solicitarte ningún tipo de garantía personal, ni hipotecar tu casa, ni pedirte un aval, ya os digo, personal. Afin SGR tiene lo que llamamos un reavalista, tiene alguien que a su vez respalda su posición, y ese alguien es la compañía española de reafinanciamiento CERSA, una compañía que depende del Ministerio de Industria, que es la que, en caso de que Afin SGR perdiera porque el IVF ejecuta los avales que ella le ha otorgado, es decir, porque el IVF en caso de impago le exige a Afin que se subrogue en la posición del beneficiario, ella a su vez reclamaría a CERSA que le pagara el 80% del riesgo. Por lo tanto, esto le da a Afin una capacidad para estar avalando posiciones vuestras que pues no tendrían otras entidades, ¿no? Y que es lo que hace que puedan hacer una oferta muy atractiva y lo que hace que el instituto cuente con ellos en esta operación. En definitiva, el IOF presta dinero al beneficiario, el beneficiario paga una comisión de aval que se sitúa en el 4% del conjunto del importe de la financiación, del nominal, digamos, del préstamo. El beneficiario además paga un 1% de cuotas participativas. Para tener un aval de Afin tienes que ser socio de Afin y eso implica depositar el 1% del importe del valor nominal del préstamo. Digo depositar porque al final de la operación y en caso de que ésta haya llegado a buen fin, es decir, que se haya devuelto todo lo que se prestó, Afin SGR devuelve ese 1% al beneficiario. Por tanto, el coste real del aval es únicamente lo que os he dicho, es el 4% del valor nominal del préstamo. El IVF no va a aplicar ningún tipo de comisión de apertura, Afin SGR no va a cobrar ningún tipo de comisión de estudio. Lo que cobramos por este préstamo que está avalado por Afin SGR es un 0,5% de interés. Ya digo, sin ningún otro tipo de comisión. Y con respecto a Afin SGR, tú pagas el 4% al principio y ya no pagas un duro más durante la vida del préstamo. Es lo que llamamos una comisión upfront o una comisión al principio de la operación. Hasta aquí, esta operación sería un préstamo normal y corriente, un préstamo como cualquier otro. Pero hay una diferencia fundamental y es que esta financiación es bonificada, en el sentido de que el beneficiario no reembolsa la totalidad del préstamo, ni reembolsa la totalidad del tipo de interés que correspondería, porque como podéis imaginar, un 0,5% no es lo que una entidad financiera al uso cobraría por un préstamo de este estilo, cobraría bastante más. Entonces, estamos exigiendo un 0,5%, que es una cantidad muy menor, porque alguien va a pagar los intereses que no paga el beneficiario. Y ese alguien es la Consejería de Hacienda y Modelo Económico, que va a pagar parte del coste financiero de la operación para que el beneficiario solo tenga que pagar un 0,5%. Además de eso, hay lo que llamamos tramo no reembolsable. Hay una parte del préstamo que, atendiendo a la situación de especial dificultad del sector, conscientes de lo que está atravesando el autónomo valenciano que se dedica a estas actividades, la microempresa, la pyme, conscientes de todo eso, la propia Consejería de Hacienda y Modelo Económico lo que dice es, no, vamos a pagar también una parte del principal.
de manera que el beneficiario no tenga que pagar todo el préstamo, sino que haya una parte que la Consejería de Hacienda y Modelo Económico paga por el beneficiario al IVF. De manera que al final el IVF, o bien porque el beneficiario paga una parte del préstamo, él o su avalista afines EGR, o bien porque la Consejería paga los intereses que correspondería y el TNR, el IVF plantea un préstamo ordinario a sus clientes. O sea, esto es en lo que nos estamos metiendo. Nos estamos metiendo en una operación de este estilo donde estas son las partes implicadas, ¿de acuerdo? Entonces, es importante entender esta cuestión porque eso es lo que explica estas condiciones tan magníficas que estamos teniendo. Detrás de estas condiciones hay una iniciativa de naturaleza presupuestaria por parte del Consejo, un esfuerzo por ayudar a nuestras empresas y a nuestros autónomos. No es, por tanto, una operación, no es un préstamo con el que nadie se lucre aquí. Al contrario, la Generalitat asume una parte del coste y una parte del préstamo. Y sobre todo, por favor, y antes de que siga explicando, retengamos esto. Tú pides un préstamo al IVF y te olvidas de pedir nada más. Tú no tienes por qué ir a un banco a pedir un aval. Ni hay nadie que te vaya a pedir una contragarantía personal, ni nadie que te vaya a pedir una hipoteca. Tú lo único que tienes que hacer es ir al IVF a pedir tu préstamo y él se encargará en tu nombre de pedir el aval a fines EGR. Esto es importante porque hay personas que han malentendido quizá el contenido de la convocatoria o quizá este contenido de la convocatoria no sea suficientemente claro y sé que existe esta duda de si realmente la gente de pedir aval o no de pedir aval, el problema del aval, ningún problema con el aval. El IVF lo tramita en tu nombre. Y a fines EGR, a fin de cuentas, el IVF es presidente de Afines EGR y tiene el 40% de las participaciones de Afines EGR. Entonces, el IVF ya ha pactado con Afines EGR cómo tiene que ser el análisis del riesgo en este tipo de operaciones. Y en este sentido os puedo decir que Afines EGR va a ser muy comprensiva con el sector, en el sentido siguiente. Muchas personas me decían, oye, pero es que me pedís los balances del año 20. ¿Y cómo van a ser los balances del año 20? Pues tienen que ser horribles. Si hemos estado cerrados la mayor parte del tiempo, por supuesto, eso lo entendemos perfectamente. Nadie va a considerar que el año 20 es un año normal para el sector. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es coger la deuda acumulada de la empresa en el año 2020, debido a que antes del COVID ya tenía deuda y que además ha añadido deuda debido a la pandemia, vamos a coger esa deuda total y vamos a ver qué es lo que la empresa era capaz de generar en un contexto pre-COVID. ¿Qué ganaba la empresa en el 18? ¿Qué ganaba la empresa en el 19? Si efectivamente en ese momento había capacidad de repago porque había generación de efectivo, yo compararé la deuda que tiene la empresa con esa generación de efectivo y veré si en un plazo razonable de 5 años la compañía puede hacer frente al pago de la deuda que ya tiene. Si eso es así, Afines EGR no va a tener ningún problema en prestar. Incluso en casos en los que haya pérdidas, incluso en los casos en los que la cuenta de pensiones antes del año 20 efectivamente acredite que las cosas han ido mal, porque es que efectivamente han ido mal. Pero si nos metemos en este sector en este momento, lo hacemos por ayudar y sabemos dónde nos metemos. Y por tanto, actuaremos de esta manera. Es verdad que puede haber compañías que ya tuvieran una situación de debilidad en el 19, viables pero débiles en el 19, y que ahora, claro, con la mayor deuda que hay, pues cuando comparas la deuda de hoy con la deuda del 19, pues te salen unos ratios elevados. Pues igual hay compañías que necesitan 10 años para poder pagar la deuda que van a contraer ahora con el IVF más la que ya tienen. Igual eso sucede. En ese caso, vamos a derivar a un nuevo producto que tenemos ahora en la cocina y que está ya planteado y estamos en los informes previos para hacerlo público, que es un préstamo participativo. Si Afines EGR determinara que con la deuda existente y lo que se ganaba en el 19 y en el 20 hay una situación de insuficiencia, plantearemos un préstamo participativo, atención, a 15 años, con el mismo tramo no reembolsable que el actual. Es decir, vamos a perdonar el mismo importe de la deuda. Lo único que va a pasar es que el coste financiero va a ser obviamente más elevado porque estamos hablando de un préstamo participativo. Es decir, un tipo de interés más alto cuando la empresa gane dinero en los próximos años y un tipo de interés más bajo si la empresa pierde. Nos convertiremos, en cierto modo, en socios de la empresa, pero sin derecho a voto en las juntas. Simplemente seremos una compañía que ganará más cuando la empresa gane más y menos cuando gane menos con el préstamo. Esto es muy importante
porque permitirá que esas empresas con debilidad en el año 19 y más debilidad ahora en el año 20 tengan mayores fondos propios. A efectos mercantiles, ese préstamo que haría el instituto constituirían mayores fondos propios para la empresa y, por tanto, una mayor capacidad para absorber pérdidas y, por tanto, menos probabilidades para entrar en causa de disolución. Será una medida que luego, una vez las cosas se normalicen, os permitirá ir con normalidad al banco a seguir financiando vuestra actividad como lo hacíais antes de la pandemia. En definitiva, y este es el mensaje que antes de seguir quiero dejar bien claro en este momento, y es que el instituto no va a dejar a nadie atrás. Que si la empresa tenía en el año 19 viabilidad, el instituto está aquí para apoyarla. Y la va a apoyar con una financiación a corto plazo. Si la empresa puede asumir una financiación a corto plazo, bueno, a medio plazo, 5 años o a 6 años. Si la empresa puede asumir una financiación a 6 años con una decadencia, pero si no puede, hará una financiación a más largo plazo para que esa compañía tenga viabilidad. Que os quede eso bien claro porque este es el objetivo. Son préstamos, sí, pero sobre todo son ayudas a la empresa. No subvenciones, pero sí son ayudas financieras a la empresa y yo creo muy relevantes, de unos importes desconocidos en otros programas en España. Estamos hablando de poder dar participativos hasta 800.000 euros. Por lo tanto, yo creo que estamos hablando de una medida relevante. Y yo creo que así lo ha entendido el sector por la cantidad de demanda que estamos recibiendo hasta el momento. Pero bueno, vayamos un poco a aspectos ya más concretos, ¿no? Yo, ¿cómo pido la ayuda del IVF? ¿Cómo pido este préstamo del IVF con tramos no reembolsables de hasta el 30%? Es decir, yo te presto 30, tú me devuelves 21, con tipos de interés del 0,5%. ¿Cómo consigo ese préstamo que además tiene el aval de Afines EGR, todo ello tramitado por el IVF? Bueno, pues me voy a la página web del instituto. La página web del instituto es esta que tenéis aquí, pero mirad, más que ver una presentación de PowerPoint, vamos a verlo directamente. No sé si, supongo que estaréis viendo la página web del instituto. Uno entra a internet y escribe simplemente préstamosyvf.es y entraréis en esto que tenéis aquí delante. Entráis en esta página. Aparece aquí la foto de un local, de un establecimiento, de una cafetería y pincháis en esta foto. Al pinchar en la foto, entraréis en esta página, una página con un motivo propio del sector que os hace recordar que estáis en la línea Horeca. Y aquí podéis hacer varias cosas. Tenéis un vídeo explicativo mío que podéis pinchar, un vídeo parecido a este que estamos haciendo hoy, donde explico todo con pelos y señales. Me paso 1 hora y media hablando de la línea y ahí podéis ver muchos detalles, ¿no? Pero bueno, hoy también vamos a ver. Podéis pinchar aquí y tenéis las bases de la convocatoria, que yo creo que es importante que tengamos. Echamos las bases de la convocatoria, ahí tenéis claramente todo lo que pedimos. Ojito, es un documento largo, es un documento jurídico, no es un documento comercial, qué duda cabe, no son los 3 folletos de un préstamo ordinario que uno encuentra en entidad financiera. Esto se asemeja más a esa letra pequeña que no leemos cuando firmamos un préstamo, pero claro, es que esto es una entidad pública y aquí todo tiene que estar claro de antemano y uno tiene que saber a lo que entra cuando lo contrata y por eso pues esto lo ponemos siempre lo primero, porque es muy relevante realmente tenerlo. Entonces, tú directamente con este botón que tenéis aquí, accedes a la base de la convocatoria. Aquí, donde quieres más información, tienes una página web donde también ponemos más cosas de una manera pues, más accesible para vosotros. También podéis pinchar y entráis en esa página web que tiene pues, una serie de materiales, ¿no? Esta es la página web, ¿no? Aquí tenéis pues, bueno, una información personalizada de los tramos no reembolsables. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tenéis una tablita donde os dice pues cómo se calcula el tramo no reembolsable y información específica, en función de si sois autónomos, microempresas o pymes. Bueno, volvamos a nuestra página web. Aquí el botón clave, lógicamente, es solicitar. Tú pinchas en solicitar y automáticamente vas a parar a este formulario. Un formulario que es largo porque hay que meter bastantes datos, pero es muy sencillo. ¿Vale? Simplemente os pedimos el nombre, el CIF, en qué CNAE operáis, cuál es el IAE, os pedimos, bueno, cuando os habéis dado fecha de alta en el IAE, el número de empleados que tenéis, si es, qué ámbito tiene, pinchas aquí, te pedimos si tiene un ámbito provincial, si tiene un ámbito local, si tiene un ámbito autonómico la compañía, el tipo tenéis que poner claramente vuestra dirección, la localidad, el código postal, en fin. Cuestiones, digamos, normales, típicas, ¿no? Para los autónomos, pues hemos de poner el país de residencia, en la fecha de nacimiento del autónomo, hemos de poner la fecha de constitución en el caso de que sea una empresa. Y a partir de ahí, fijaos que pedimos una persona de contacto.
Ojo con esto, ¿vale? Es absolutamente imprescindible que esto se rellene bien, especialmente el email. Hay personas que la persona de contacto nos pone mal el email, entonces queremos contactar con ellos y resulta que hay problemas de comunicación porque no está bien puesto esto. Por favor, esto rellenadlo con mucho cuidado, dedicarle el tiempo que merece, porque si no luego todos son problemas. Normalmente la persona que nos contacte será al mismo tiempo el representante legal de la empresa. Por tanto, si pincháis aquí, lo que habéis copiado en el nombre, apellidos, etcétera, os lo copiará directamente en el apartado del representante legal. Eso irá directamente aquí. Aquí donde pone trámite, básicamente lo que hablamos es del préstamo. Entonces, bueno, es muy importante decir, a ver, ¿y yo para qué pido el préstamo? Pues vosotros lo pedís para Horeca. Fijaos que aquí ponen distintas cosas, porque este es un formulario que sirve para todos los préstamos que se hacen, que la gente hace en el instituto. La gente pide préstamos para muchas cosas. Algunos para reformar locales comerciales, otros para maquinaria, otros para hacer una nave industrial. Aquí hay de todos tipos, ¿no? Pero el vuestro es Horeca. Entonces, pincháis en Horeca y él ya sabe que, bueno, vamos a ir a ese TNR que decía antes, de hasta 30% y demás. Fundamental picar el dato del activo, la cifra neta de negocios, el número de empleados. Atención, aquí los últimos disponibles, es decir, los del último ejercicio cerrado, por favor, los de 2020 en estas casillas. Una cosa, Manuel. Sí. Mira, es que preguntan si estas ayudas es aplicable para empresas con menos de 10 empleados. No sé si ha quedado alguna duda ahí al respecto. Por eso te Absolutamente, absolutamente. Es más, esto está pensado especialmente para empresas de menos de 10 trabajadores, si bien las empresas más grandes también se pueden acoger. Pero cuando digo especialmente es porque los CNR son máximos para préstamos de 15.000 a 30.000 euros. Porque, de hecho, estaba ahora precisamente en el importe. El importe tiene un mínimo de 15.000 y un máximo de 750.000 en la línea Horeca. Puede haber gente que necesite más de 750.000 y nosotros no nos vamos a negar a traer a nadie más de 750.000. Pero eso sí, el tramo no reembolsable máximo es el que corresponde a 750.000. Si tú me pides 900.000, pues hay 150.000 más a los que no voy a aplicar tramo no reembolsable. Pero, por supuesto, si la empresa es solvente para que le prestemos 900.000, hasta 900.000 con aval de SGR podemos llegar. Y sin aval de SGR, para empresas más grandes, podemos llegar, siendo pymes, hasta 2,5 millones. Y siendo grandes compañías, hasta 5 millones. Una cosa muy importante para compañías que ya sean medianas y que formen parte de un grupo. El IVF, cuando mira la solvencia de la realidad económica que le pide el préstamo, no de la sociedad mercantil concreta. Si la sociedad mercantil pertenece a un grupo con arreglo al artículo 42 del Código de Comercio, o, consolide contablemente o no consolide contablemente, lo que vamos a pediros es información del grupo. En parte porque la propia Comisión Europea nos lo pide. La Comisión Europea es muy clara cuando define las pymes. Y no una empresa no es pyme por ser pequeñita si es una filial de una gran corporación. Por muy pequeña que sea la filial, esa empresa en realidad es grande. Y por tanto la Comisión es muy estricta exigiendo que el que es pyme efectivamente sea pyme y no tenga vinculaciones accionariales con una gran empresa. Por tanto, nuestra línea pues, pide este tema. Y cuando uno rellena aquí los activos, cifras de negocio, empleados, etcétera, pues uno tiene que preguntarse a uno mismo si efectivamente, aunque el solicitante sea una empresa muy pequeña, si de facto no representa un grupo empresarial y en ese caso hay que poner las cifras del grupo. En plazos, nosotros llegamos hasta 6 años porque nos acogemos al marco temporal de la Unión Europea y podemos ir a 1 año de carencia. Por lo tanto, son 5 años para pagar en cuotas constantes y 1 año sin pagar capital. Lo máximo que nosotros podemos ofrecer. Podéis pedir, por supuesto, menos, ¿no? Pero nunca menos de 4 años. Aquí vamos entre 4 y 6 años. La carencia, la definición del proyecto, pues yo simplemente la mayor parte de vosotros con que pongáis ahí circulante, a mí me basta. La localización del proyecto, pues la ciudad en la que sea, creación de empleo, pues oye, si no vais a crear empleo porque esto es circulante y lo queremos para apagar fuegos, no pasa nada, ponéis 0 y ya está. Y aquellos que quieran utilizar esta línea para financiar inversiones, pues nada, aquí pueden perfectamente poner la fecha en la que ellos estiman que van a realizar la inversión. Pero lo normal es que no se utilice para eso y que todo el mundo lo utilice para circulante y, por tanto, esta celda quede vacía.
Atención a esta parte del formulario, que también es muy relevante. A ver, imaginaos que vosotros venís a pedir 70.000 euros al instituto y venís a pedir 70.000 para circulante. No es que queráis invertir en maquinaria y nada, simplemente es que habéis tenido unos gastos de personal que hace falta financiarlos, consumos que hace falta financiar u otros gastos de explotación. Pues no sé, imaginaos, pues mira, yo he tenido 25.000 de gastos de personal, he tenido 15.000 de aprovisionamientos y al final 30.000 de otros gastos de explotación. Bueno, pues esto es lo que tenéis que rellenar. Como no vais a hacer ningún gasto de inversión, ponéis un 0 aquí en las celdas donde no vais a rellenar nada. Ponéis un 0 porque son celdas que os obligan a ponerlo. ¿Vale? Entonces el programa ya sabe que vosotros estáis solicitando 70.000 euros. Una vez dejáis claro para qué queréis el préstamo, cosa que es fundamental porque el préstamo es finalista y todo tiene que estar justificado, como ahora veremos, tenéis que decir cómo pensáis financiarlo. Claro, obviamente pensáis financiarlo con un préstamo del IVF, por eso estáis aquí. Entonces ponéis los 70.000 euros en esta celda, préstamo solicitado al IVF. ¿Por qué ponemos todo esto? Esto lo ponemos el resto porque en algún tipo de gasto, por ejemplo en las inversiones, nosotros solo financiamos hasta el 80% del total y obligamos al cliente a que nos diga de dónde piensa sacar el 20% restante. Si lo va a poner él, si va a obtener subvenciones, si hay alguna entidad que le presta o cualquier otra cosa. Por ejemplo, imaginad que vais a pedir 70.000, pero que en lugar de ser 70.000 en gastos de personal, aprovisionamientos y otros gastos, son 70.000 en maquinaria y utillaje. Si esto es así, nosotros solo financiamos el 80%. Por tanto, tendréis que poner que le pedís un préstamo de 56.000 al IVF, porque los 14.000 restantes los tenéis que poner vosotros. Imaginaos que los vais a aportar vosotros con el cash flow generado por la empresa en el año. Pues ponéis aquí 14.000. Imaginad que vais a pedir otro préstamo a una entidad. Pues ponéis aquí 14.000. Pero al final tiene que estar claro que los conceptos a financiar encuentran un correlato perfecto en la estructura de financiación, ¿de acuerdo? O bien todo a préstamo de IVF cuando pedimos circulante, o bien repartimos entre IVF y otros préstamos si pedimos inversión. Y si hacemos un mix, que pedimos al mismo tiempo maquinaria y circulante, pues entonces a la parte de maquinaria le aplicamos el 80 y eso es lo que financia el IVF, y a la parte de circulante le aplicamos el 100 y eso es lo que financia el IVF. Y buscamos el 20% restante de la maquinaria en cualquiera de las otras opciones que ofrece este plan. O sea, esto yo creo que está bastante claro y es muy importante que se rellene bien, ¿eh? Y a partir de ahí pedimos a la gente que haga una serie de manifestaciones. Pues bueno, si al final tenemos obligaciones fiscales fuera de territorio nacional, hay que ponerlo porque nos lo pide la normativa, digamos, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Hay que indicar si nos encontramos en resolución concursal o preconcursal. Si tenemos deudas pendientes con la agencia tributaria, la Seguridad Social o la Hacienda Pública Autonómica. Mirad, este es un punto relevante que suele suscitar dudas. Lógicamente, tú estás contratando con la administración y, por tanto, la administración quiere saber si tú le debes dinero o no. En términos generales y por normativa básica, las subvenciones, salvo excepciones, no se pueden otorgar a compañías que tienen deudas pendientes con la administración. Cuando vengáis al instituto es muy recomendable que vengáis con todo eso regularizado. Es decir, que, oye, se han dado muchas posibilidades de pedir aplazamientos a la administración. Bueno, pues pedir aplazamientos, o sea, venir con el tema regularizado para que cuando nosotros pidamos el certificado de estar al corriente, que no nos salga una incidencia. Si nos saliera una incidencia, que tenéis que hacer constar aquí, nosotros os vamos a preguntar de dónde procede esa incidencia. Si es de una deuda anterior a la pandemia, es decir, del 19 incluido o anteriores, o si es posterior a la pandemia. Si es posterior a la pandemia, vosotros debéis dinero a la administración, pero debido al COVID que os ha afectado a vuestra liquidez, pues nosotros lo entenderemos e iremos adelante con el préstamo sin necesidad de, y no lo denegaremos por esta circunstancia. Pero si la deuda con Hacienda
es previa al COVID, pues evidentemente en este punto se denegará la operación. Otro aspecto importante es si ha habido o no ha habido una operación anterior con el IVF. Nosotros lo preguntamos para ver el historial con nuestra casa, ¿no? Otro aspecto importante es si estáis solicitando un préstamo teniendo algún familiar que ejerce un cargo de responsabilidad pública. Nosotros somos en esto muy estrictos, ¿no? No necesariamente esto significa una denegación, pero esto lo queremos saber y queremos valorarlo internamente como lo valoraría internamente cualquier entidad financiera privada, ¿no? Se hace simplemente porque también nos lo exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Si sois una SL, se pide si estáis cotizando o no en un mercado secundario, cosa que evidentemente no será el caso. Si sois autónomos, si tenéis vivienda en propiedad, atención, mucha gente lee esto y se cree que enseguida vamos a pedirle la vivienda como garantía. No. Esto se pide porque Afines SGR tiene un sistema de rating que no solo utiliza ella, sino todas las SGRs de España, donde esta es una variable que cuenta a la hora de determinar el riesgo del cliente. No es que se le vaya a pedir la garantía, pero se quiere saber si tiene vivienda en propiedad porque uno es más o menos arriesgado en función de esa variable. Lo mismo que la siguiente, si la nave local o terreno que está afectado a la actividad pertenece o no al titular que solicita la financiación. Si estás arrendado es una cosa desde el punto de vista del rating, si eres titular es otra desde el punto de vista de la financiación. Y finalmente os preguntamos si conocéis el contenido, os pedimos que confirméis si conocéis el contenido de la convocatoria, porque para nosotros es muy importante que el texto este jurídico lo hayáis visto, ¿vale? Y a partir de aquí aparecen toda una serie de casillas que, bueno, pues tenéis que marcar. Esto hay que marcarlo, ¿vale? Hay que marcar que efectivamente conocemos que la información que hay en esta página, es decir, que tú efectivamente has leído la convocatoria, que estás de acuerdo con todo lo que tiene que ver con la protección de datos. Esta segunda casilla es fundamental. Tenéis que autorizarnos a que nosotros en vuestro nombre solicitemos el aval que requiere esta operación a la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana, Afines SGR. Nos tenéis que autorizar con este tercer botón a que hagamos las consultas pertinentes a las administraciones, Tesorería de la Generalitat, Seguridad Social, Hacienda Estatal. Bueno, luego este tema de esta cuestión de intercambio de información para enviar los correos electrónicos, bueno, esto ya un poco pues lo que cada uno estime. Y luego, muy importante que firméis aquí que bajo vuestra responsabilidad, bueno, pues declaráis que todos los documentos que estáis entregando pues son ciertos, están vigentes. Muy bien, pues con esto vosotros pincharíais aquí en guardar y el programa os enviaría el formulario en PDF a vuestra dirección de correo electrónico. Por eso lo que decía antes, muy importante que esa dirección de correo electrónico de la persona de contacto esté bien escrita. Esto lo recibiréis allí y allí recibiréis también un link por si os conectáis después, por si queréis ir después a continuar con el procedimiento. Y si no, después de pinchar en guardar, el programa ya os lleva a lo que sería la plataforma de gestión de expedientes de la Generalitat, Tramita, donde ahí se os pide toda la documentación que es necesario entregar para acceder a esta financiación. Voy a revisar toda esa documentación porque, como os decía, estamos teniendo muchos problemas a la hora de tramitar esta línea. La gente está entregando la información muy incompleta. Hay gente que me está enviando la información sin ni tan siquiera ponerme el importe del préstamo. Yo rogaría que, por favor, esto se haga de una manera concienzuda y, si es posible, con asesoramiento profesional, con el gestor que se esté haciendo el trabajo. Porque es que, si no, va a ser muy complicada la tramitación de la línea. Fijaos, son 700 las solicitudes que tenemos ya. Y completas que hayamos podido tramitar, solo tenemos 25. En el resto de casos está siendo necesario, llevamos ya algo así como 300 comunicaciones con clientes pidiendo que por favor esto lo rellenen bien. Mientras esto no está relleno, es imposible continuar con la tramitación. Y esta es una cuestión que también quiero advertir aquí. Si nosotros hacemos un requerimiento de subsanación de la información
y transcurren 5 días sin que se nos haya contestado el requerimiento, automáticamente entendemos que el cliente desiste de la solicitud y tiene que empezar otra vez el procedimiento. Esto lo hacemos porque queremos realmente que esto fluya, que sea rápido y que nadie, por haber hecho una solicitud, bloquee la posibilidad de que otros puedan entrar. Oye, tú me pides el dinero, tú me pasas la documentación y si no la tienes bien, yo te digo que no lo tienes bien, pero es ya la segunda vez tampoco lo haces bien y aquí transcurre un tiempo, pues tienes que dejar paso al siguiente porque, claro, aquí hay mucha necesidad de financiación y el dinero que, como bien decía Francesc antes, pues tenemos nuestras posibilidades y hacemos lo posible con el dinero que tenemos, ¿vale? Por tanto, bueno, este es el procedimiento de entrada que tenéis. Por supuesto, tenéis aquí un contacto, pincháis y hay una serie de teléfonos donde pues podéis llamar. Aquí es donde estamos nosotros y tenéis un teléfono aquí abajo, que aquí tenéis, para llamar y ahí, pues, en la medida de lo posible os contestarán. Es verdad que tenemos las personas que tenemos y si las líneas están saturadas hay que esperar un poquito. La semana que viene vamos a tener un call center de 15 personas y, por tanto, las llamadas van a ser mucho más fluidas, ¿vale? Y eso yo creo que va a ayudar también mucho a la tramitación del año. Bueno, pues como decía, es importante que vayamos a la convocatoria y que en la convocatoria veamos algunos aspectos que son importantes, ¿vale? El primero, que para mí es muy importante, es el de la elegibilidad. Es decir, yo, ¿qué tengo que tener para poder obtener este préstamo? Pues mirad, lo primero es, como os decía, estar en la Comunidad Valenciana, tener sede social o establecimiento de producción. Lo segundo, una pérdida esperada no superior al 0,65%, por eso pedimos el aval. Si tú tienes el aval de SGR, ya cumples este punto número 2 y ya no te tienes que preocupar de más. Y por eso hacemos pasar a la gente por este aval, porque en el momento en el que está el sector iba a ser muy difícil cumplir los requerimientos de probabilidad de incumplimiento que exige el Instituto, ya os digo, en el entorno del 0,65%. Nosotros exigimos el aval siempre, no solo para esta línea, cuando la empresa es una microempresa o un autónomo. Pero en este caso también a las pymes, por la debilidad del sector, también les vamos a exigir un aval para asegurarnos de estar dentro de los límites de riesgo permitidos en la línea. A ver, tenemos que contar con todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios. Esto lo vamos a, digamos, plantear por la vía de una declaración responsable. Vosotros firmáis una declaración responsable, nosotros ya no vamos a hacer ningún seguimiento, pero posteriormente, una vez entregado el préstamo, habrá un porcentaje de casos, en torno al 15-20%, donde haremos visitas in situ y veremos realmente si las licencias se cumplen o no se cumplen. Y esto podría dar lugar, en caso de incumplimiento, a una declaración de vencimiento anticipado de la operación y pérdida, por tanto, de la subvención. El beneficiario tiene que estar, como decía, al corriente de las obligaciones, pero fijaos lo que pone aquí. Anteriores a 31 de diciembre de 2019. ¿Vale? Por tanto, si es del 20, pues bueno, os pedimos que por favor esto lo regularicéis, aunque sea del 20, pero no sería un obstáculo. Y luego hay una serie de cuestiones, digamos, ya más técnicas, pues que tienen que ver con la Ley General de Subvenciones. Y todos los supuestos del artículo 13 de la RGS tienen que cumplirse. Tú no puedes estar en concurso, a no ser que tengas un convenio ya firmado y lo estés cumpliendo, hay evidencia que lo estés cumpliendo. Tú no puedes haber sido condenado a la posibilidad de obtener subvenciones, no puedes haber sido declarado culpable en contratos celebrados con la administración por haberlos incumplido, vaya. Luego está la cuestión esta de los familiares de cargos públicos, como antes comentaba. Tú no puedes tener residencia fiscal en un país que esté considerado como paraíso fiscal. Tú tienes que estar al corriente de obligaciones que tengan que ver con el reintegro de subvenciones. Esto es relevante. No puedes haber perdido la posibilidad de obtener subvenciones por otras leyes distintas a la Ley General de Subvenciones. Por tanto, todo esto, digamos que lo tenéis que tener en cuenta. Y luego, no podemos estar en situación de crisis, pero de nuevo volvemos al principio de la frase, a 31 de diciembre de 2019. Si tú estabas en crisis entonces, nosotros no podemos financiarte. Si tú estás en crisis ahora, pero la combinación de la deuda de ahora
y la generación de rentabilidad del 19 es satisfactoria, sí podríamos financiarte, incluso aunque ahora, de una manera circunstancial y debido a aspectos sobre los cuales no procede invocar argumentos de riesgo moral, como son en este caso la crisis, pues tú no tengas capacidad para hacer frente al pago. Bueno, esto es básicamente lo que tenéis, digamos, que cumplir y siempre con declaración responsable, ¿vale? Bueno, vayamos, y también es verdad que si lo que queremos es disponer del tramo no reembolsable de la línea Horeca, pues necesitamos cumplir con los códigos CENAE que aparecen en el anexo número 7 de la convocatoria. Y aquí tenéis los códigos CENAE uno por uno, ¿vale? Entonces, esto siempre suscita muchas dudas. Y gente, no, pero es que yo no tengo ningún CENAE de los que está incluido aquí, pero mi actividad está muy ligada al turismo, a la hostelería, a la restauración. Claro, eso siempre pasa. Todos los sectores de actividad económica están ligados entre sí, y algunos más que otros, ¿no? Pero nosotros hemos tenido que elegir, no tenemos financiación para todos, y hemos elegido estos CENAEs. Esto sin perjuicio de que posteriormente el Consejo de indicaciones al Instituto de ampliar en tramos siguientes, si los hubiere, algún CENAE más. Pero por el momento estos son los CENAEs que tenemos y tenéis que, y nosotros verificaremos si vuestra empresa está en uno de estos CENAEs. Si está en ellos, tendréis el tramo no reembolsable este que ahora vamos a comentar. Si no, podéis tener financiación, obviamente en el instituto, pero no con ese tramo no reembolsable. Bueno, vayamos a otro de los aspectos, yo diría que esenciales, que es la documentación que tenéis que remitir. Hemos visto el formulario, cómo se rellena. Vamos a ver ahora en la línea la solicitud que tenéis que realizar, que, digamos, documentación exige. Bueno, además del formulario que se os enviará a vuestro correo electrónico por parte de la web, como antes comentaba, yo necesito, en caso de autónomos, el DNI, necesito, en caso de sociedades mercantiles, el DNI del representante legal de la empresa, junto con la fotocopia de su escritura de apoderamiento, es decir, es un apoderado, por lo tanto yo tengo que comprobar que lo es. Además hay que incorporar una fotocopia de la escritura de titularidad real, así como de la escritura de constitución de la sociedad. Esto es documentación que la normativa de blanqueo de capitales impone al IVF como a cualquier otra entidad financiera española. Identificaremos, si sois grupo, antes os comentaba, pues tenéis que enviar información sobre el grupo, un organigrama y digamos, documento que encontráis aquí, en este enlace, donde tenéis que poner las participaciones que tiene la empresa solicitante respecto de otras del grupo para que nosotros valoremos si es PYME o no es PYME. Bueno, si el domicilio social está en la Comunidad Valenciana, no tenemos que aportar nada más. Si el domicilio social no está en la Comunidad Valenciana, hay que aportar algún documento que acredite que la empresa tiene un establecimiento de desarrollo de actividad en territorio valenciano. Si paga algún impuesto, pues, en fin, de alguna manera tenéis que acreditar que efectivamente tenéis actividad en territorio valenciano. La declaración responsable que antes os comentaba es esencial, y luego el detalle de otras ayudas recibidas y solicitadas. Esto, en el anexo 3 tenéis unos formularios que tenéis que rellenar. Si la empresa ha tenido alguna ayuda de minimis previa, si ya ha pedido alguna ayuda que tenga que ver con el marco temporal de la Unión Europea. Todo eso tiene que constar para que nosotros comprobemos que el préstamo que os vamos a dar es compatible efectivamente con estas ayudas. Os puedo decir que en el 99.99% va a ser compatible. ¿Por qué? Pues porque son préstamos generalmente de pequeño importe y el marco temporal de ayudas de Estado nos permite llegar hasta 800.000 euros por empresa. Es más, hay prevista una ampliación de nuestro marco temporal nacional hasta 1.600.000 euros. Por tanto, va a ser prácticamente imposible que los préstamos que os damos nosotros se queden fuera porque hayáis agotado las ayudas. Pero yo tengo que certificar que no las habéis agotado porque si es la administración. Todo tiene que quedar muy claro, ¿vale? Cuando estamos hablando de autónomos, además de esto que acabo de decir, hay que poner el impuesto sobre la renta a las personas físicas, correspondiente a los dos últimos ejercicios, la autorización del pago fraccionado del IRPF, correspondiente al último trimestre cerrado, con carácter previo a la solicitud, las declaraciones de IVA,
correspondientes al 20 y al 19, hablo de las declaraciones de resumen anual, y luego las trimestrales, correspondientes al último trimestre del 19 y al último trimestre del 20, para que veamos, te digo, por si hay algún tipo de cuestión de estacionalidad en vuestra demanda, ¿no? Y también las relativas a los trimestres del 21 que hayan cerrado con carácter previo a la solicitud. Es decir, si me hiciera la solicitud en junio, pues me tendríais que poner la declaración del IVA del primer trimestre. Como todavía estamos en el primer trimestre, pues aquí no tenéis que poner nada. Pero más adelante, pues tendréis que poner la del primer trimestre. Los dos últimos recibos mensuales de liquidación de cotizaciones correspondientes al régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social y la declaración disponible de operaciones con terceras personas. Esto es lo que tenemos que poner y tenemos que subir al instituto si somos autónomos. Si somos sociedades mercantiles, además de todo lo que he dicho antes, de la titularidad real, de la estructura de apoderamiento, de la constitución de la sociedad, además de esos aspectos que antes comentábamos, de si habéis recibido ayudas, etcétera, hay una información económica que hay que enviar si somos microempresas, es decir, de menos de 10 trabajadores. Cuentas anuales correspondientes a los dos últimos ejercicios, declaraciones de impuestos sobre sociedades de los dos últimos ejercicios, el modelo 184 si somos una comunidad de bienes, de atribución de rentas, me refiero, declaraciones de resumen anual de impuesto al añadido como antes, 20 y 19, y los trimestrales, 19, de último trimestre 19 y 20, y todos los trimestres previos del 21, si pedimos el préstamo a partir del primer trimestre, la declaración disponible de operaciones con terceras personas y en este caso también la distribución por año de vencimiento de las obligaciones financieras. Yo necesito saber qué debéis a los bancos y a entidades tipo UVF, que aquellas que debéis pero que no están en CIRBE, pues si alguien tiene algún CEDETI o algo así, tenéis que poner lo que debéis a estas entidades financieras más CEDETIs y administraciones y tenéis que poner lo que tenéis que devolver en los próximos ejercicios. Que nosotros sepamos qué necesidades financieras tenéis. Esto para compañías muy pequeñitas y para medianas empresas ya más grandes, de más de 10 trabajadores, pues ya necesitamos también las cuentas anuales de los últimos ejercicios. Si la empresa todavía no ha cerrado el 20, necesitamos una estimación del año 20. Si formamos parte del grupo, necesitamos también las cuentas anuales del grupo y una estimación del año 20, si es que todavía no se ha cerrado el ejercicio. En caso de que seamos comunidades de bienes de más de 10 trabajadores, pues el modelo 164 como antes. En cuanto al IVA, lo mismo que antes comentábamos, la declaración de terceras personas igual y aquí necesitamos el informe actualizado de riesgos que emite la Central de Información de Riesgos del Banco de España. Os pedimos la CIRBE, que es algo pues, que cualquiera de vosotros pueda acceder en el Banco de España pues, a través seguramente de su gestor. Además, hay una memoria técnica que hay un anexo donde explica el contenido que también tenéis que rellenar. Ya estamos hablando de compañías que nos van a pedir un importe de generación mayor y por tanto es normal que haya un poquito más de documentación. Bueno, pues esto es lo que se tiene que rellenar. Es muy importante que esto se trabaje previamente y se envíe al instituto a través del portal Tramita, que antes comentaba, de la manera, digamos, con mayor calidad posible, más completa posible. Nosotros recibiremos la solicitud y la verdad es que vamos a contestar muy rápido. Y si la solicitud está bien hecha, os puedo garantizar que esto vais a tener noticias de la SGR en días. Días es 3, 4 días como mucho. Y SGR os va a decir, el aval ya lo tenéis concedido, por favor poneos en contacto con nosotros para aportarnos las facturas, que es el siguiente punto. Es decir, una vez tú ya tienes la sanción, ya te han dado el aval, tú ya sabes que el préstamo lo vas a tener. Tú has pedido un préstamo de 70.000 euros y entonces ahora has de justificarlo. Me has de decir en qué te has gastado el dinero que el instituto te va a prestar para reponer ese dinero, ¿no? Entonces es muy importante que esto esté y tiene que constar la factura y también el certificado de pago de ese dinero. Esto es muy importante. Me consta que hay gestores pidiéndole a la gente que antes de pedir el préstamo acumulen las facturas que luego van a utilizar para justificarlo. Y pensemos en que yo puedo pedir un préstamo de 150.000, pero al final necesito facturas por valor de 150.000 para poder justificar el préstamo ante el instituto. Por tanto, un primer ejercicio es recoger esas facturas, ¿vale? Entonces,
esto hay que tenerlo. La SGR lo que hará cuando vosotros subáis las facturas es verificar que efectivamente las facturas se ajustan a derecho, a lo que tiene que tener una factura para considerarlas, y os darán el OK. Vosotros tendréis que afirmar que esas facturas, vosotros estáis, por supuesto, remitiendo una copia a la SGR, que es una copia fidedigna del original, y tendréis que enviar una declaración responsable en ese momento de que no habéis utilizado esas facturas para justificar otra subvención, obviamente, ¿no? Entonces, con eso, la SGR comprobará las facturas y dará el OK. Y entonces remitirá todo el expediente al instituto, que tardará horas, no días, horas en dar la financiación. Si seguimos estos pasos, nosotros daremos la financiación muy rápido. Y a partir de ese momento os llamarán para ir al notario a firmar. Pero fijaos que de todo lo que os estoy contando, ¿dónde está la clave? Está en cómo hacemos la solicitud. Si la hacemos rápido, de manera profesional, tendremos éxito. Si vamos lentos, le va a costar muchos recursos al instituto y muchos recursos al cliente. Así que la primera fase es clave y todo va a ir muy rápido a partir de esa fase. De hecho, estamos dando ya financiación. Y hace nada que hemos puesto las líneas en marcha. ¿Por qué? Porque el cliente ha sido eficaz, ha sido diligente enviando los datos. Y ya estamos intercambiando las facturas para ir a firmar. ¿Vale? Es que es muy importante, por favor, hacerlo así. Muy bien. Esto es, digamos, lo fundamental. Entonces ya vamos al préstamo. Vamos al préstamo. Si queréis que comentemos después, me preguntáis. Si queréis que comentemos algo sobre las facturas, cómo tienen que ser, importes, qué cabe, qué no cabe justificar, lo vemos más en detalle después. Con respecto al préstamo. A ver, el préstamo tiene las siguientes características. ¿Vale? Es un préstamo que se sitúa entre 15.000 y 5 millones de euros, porque ya os digo, esta es una línea general. Aquí caben todas las operaciones del IWE. Pero con los tramos no reembolsables de este caso van hasta 750.000. De hecho, ese es el importe que nosotros le prestamos a un autónomo y a una microempresa siempre, en cualquier caso, y hasta 2,5 millones. Bueno, nosotros vamos a dar un préstamo que puede tener 6 años, ya os decía, y 1 de carencia. Estamos trabajando, seguramente vamos a publicar una modificación de la línea para que no aplique el punto este 2A. Y había una preocupación de la gente diciendo, no, pero es que yo no sé si el préstamo mío, si tiene que ser como mínimo, como máximo del 25% del volumen de negocios, mi volumen de negocios no me da el 25% para llegar a 15.000. No os preocupéis. En ese caso iríamos al doble de costes salariales, pero tampoco, porque seguramente este aspecto estamos ultimando, pues eliminarlo de la convocatoria y que esto finalmente no se aplique porque hay una gran demanda en este sentido. Por lo tanto, quedaos en la cabeza que tenéis un préstamo de 15.000 y que vuestro límite está en la cantidad de facturas que podáis aportar para justificar. El tipo de interés será 0,5% porque para nosotros, Afin SGR, que es vuestro avalista, es una compañía doble B. Puede haber pymes que vengan que no necesiten aval de Afin SGR y estas, pues el instituto les aplica un 0,25%. Cuando las compañías tienen un nivel de debilidad inferior a doble B y no me traen aval de SGR, lo que hacemos a estas compañías, ya os digo, B, les aplicamos un 1,25% de margen y solemos exigir garantía hipotecaria. Son préstamos que vencen trimestralmente, ¿vale? Por tanto, vencen, no es como los bancos que las liquidaciones son mensuales. Las nuestras son trimestrales en marzo, junio, septiembre y diciembre. Si los préstamos nos los pide alguna empresa ubicada en un municipio en riesgo de despoblación, el tipo de interés, en lugar de ser 0,5%, pasará a ser del 0%. 0%. El punto 8 no se aplica porque no pedimos IBR, informe de experto independiente, a operaciones avaladas por SGR. Por tanto, esto no os aplicaría. El punto 9 no os aplicaría porque son tramos no reembolsables distintos a los de la línea Oreca. Tampoco os aplicaría el punto 10, ni el 11, ni el 12. Os aplicaría el punto 13, el tramo no reembolsable del punto 13. Y este es el modo en el que calculamos los tramos no reembolsables. Hasta 30.000 euros, el 30% del préstamo.
Si el préstamo es de 30.000, por tanto, os lleváis 9.000 euros. Si el préstamo está entre 30.000 y 250, a los 9.000 del primer tramo de 30.000 hay que añadir el 15% del resto, hasta un total de 42.000 euros para un préstamo de 250.000. Si el préstamo está entre 250 y 500, a los 42.000 euros que ya hay consolidados por los primeros 250, hay que sumar un 5% de la diferencia, del incremento sobre 250. Y si es de más de 500, a los 54.500 ya consolidados con los 3 primeros tramos, le añadimos un 2,5% del resto hasta 700. El máximo, por tanto, son 60.750 euros. Un tema importante que me pregunta mucho la gente. Oye, ¿y si el préstamo te lo pido hoy y te lo devuelvo mañana? Pues si me lo pides hoy y me lo devuelves mañana, te quedas sin tramo no reembolsable. El tramo no reembolsable va acumulándose con el paso del tiempo. Me pides una operación a 6 años, tú tienes un tramo no reembolsable que es pleno cuando llegas al último año. Y siempre y cuando el préstamo lo mantengas vivo al corriente de pago, ¿vale? Si tú, porque te va muy bien, al año 3 quieres cancelar, perfecto, pero entonces solo has consolidado el tramo no reembolsable por los 3 primeros años. En un préstamo de 6 habrías consolidado el tramo no reembolsable por el 50%. Yo te reconocería una ayuda del 50% del tramo no reembolsable. ¿De acuerdo? Esto es importante, ¿eh? Pero lo que no vale es pedir un préstamo para devolverlo pasado mañana y quedarnos con la ayuda. Eso no vale. Bueno, yo creo que con esto está, digamos, lo más importante. Lo más importante está aquí. Quizá lo último es lo que comentaba. Vamos a ir al notario, vamos a firmar el préstamo, vamos a incluir en el préstamo el plan de control que se va a seguir. Ahí se va a especificar el control de facturas que ya se os ha hecho y además se va a indicar que en un porcentaje determinado, que será del 100% para operaciones elevadas y de en torno al 20% para operaciones de menor importe, el instituto acudirá a la empresa a hacer un control del cumplimiento de lo que aparece en la declaración responsable y de que efectivamente pues las facturas se comprobaron bien y que efectivamente la tramitación del préstamo se hizo conforme establece la convocatoria. Y en caso de que se detecten irregularidades, ello podría dar lugar al vencimiento anticipado de la operación. Esto es una cuestión que hay que saber. Estamos hablando con la administración las cosas son serias, aquí las cosas se revisan y por tanto hemos de trabajar. Si trabajamos bien, si seguimos las instrucciones, vamos a tener un préstamo que es lo mejor que puedes tener en el mercado, una ayuda fantástica que te va a permitir liquidez suficiente para poder acabar el año y yo creo que va a ser una experiencia de gran éxito para todos. Si no documentamos bien la operación, si la declaración responsable no se ajusta a la realidad, entonces lo normal es que acabemos teniendo dificultades con la administración y la administración cuando se pone es un rival complicado. Así que yo desde luego animaría a todo el mundo a realmente cumplir estrictamente con lo que pone en la convocatoria. Y no sé, Francesc, yo por mi parte esto es todo lo que quería comentar. Manuel, soy Javier Solsona. Tengo muchas preguntas que han llegado a Entropel. Si te parece, te traslado algunas y luego también durante la charla lo has comentado que hay algunos foros para preguntar, pero bueno, podrías también insistir un poco en dónde pueden preguntar específicamente. Mira, te voy a trasladar alguna de estas preguntas. Por ejemplo, me pregunta una persona que si un autónomo que es autónomo desde enero de 2020 tendría también la posibilidad de acceder. Es autónomo desde enero de 2020. No, tú tienes que acreditar la solvencia con anterioridad a 2020. Vale, de acuerdo. Y luego desde una gestoría me preguntan si el representante de efectos de contacto y subsanación de documentación puede ser el tramitador, es decir, la propia gestoría. Con un documento firmado por la empresa que así lo reconozca. Fijaos lo que he dicho, pedíamos si el representante legal para acreditarlo tiene que tener la escritura de apoderamiento. En este caso, si tú lo que vas a hacer es tramitar, pues tienes que tener un documento firmado por la empresa que efectivamente acredite que tú has sido designado para ello. Sí, lo puedes hacer. Es verdad que hay muchas empresas que no tienen firma electrónica, que es lo que pide Tramita. Entonces se van al gestor que sí que la tiene. Entonces lo único que han de hacer es esto, es firmar, hay un papelito que consta en nuestra web y que tú puedes
utilizarlo. O si no, pues oye, haces tú tu propio modelo y básicamente la cuestión es que el cliente te autoriza a tramitar en su nombre. Y entonces nosotros no tenemos problema. Luego también preguntan si se puede solicitar la ayuda en formato papel, sin necesidad de que sea formato electrónico. No, Yo creo tiene que que ser en no, formato porque ahora ya electrónico. en la Generalitat, imposible. Vale. Luego, por otra parte, desde AICO preguntaban, pero yo creo que lo has dejado bastante claro, si las empresas de comercio estaban incluidas o no, pero creo que has dejado bastante claro que en este caso, por lo menos, no estaban incluidas. No. Es así, ¿no? Sin perjuicio de que, como he dicho, las líneas de instituto están abiertas. El comercio se puede financiar en el instituto al 0,5%. Ojo, al 0,5%. Con el coste de aval de la SGR cubierto al 50%. Es decir, que se les va a cobrar un 2% de comisión de aval inicial. Van a pagar un 2% al principio y ya se van a olvidar de la SGR. No van a pagar nada más en todo el préstamo. Y el interés que le van a pagar al instituto es el 0,5% al comercio. Es decir, que vale, no están en estos TNRs, estos CNAEs que antes comentábamos. Pero tiene una financiación fantástica en el instituto que les puede permitir ahora superar las dificultades del momento. Yo creo que esto es una cosa que deben saber. Luego, por otra parte, hay una empresa que, bueno, dice que es una comunidad de bienes, son dos comuneros, dicen que si tienen que solicitar la ayuda individualmente como autónomos o lo puede hacer la propia comunidad de bienes. Está previsto que lo pueda hacer la comunidad de bienes. De acuerdo. Mira, luego también hay una empresa de Oreca que dice que firmó en julio un préstamo con el IVF del que no se ha solicitado desembolso. ¿Es posible acogerse a las condiciones actuales? Tendría que renunciar y solicitar otra vez. De acuerdo. Luego también preguntan si esta línea serviría para cancelar un crédito ICO. A ver, nosotros lo que hacemos es exigir justificantes de todo. O sea, yo financio elementos de inmovilización. Yo financio elementos de circulación. Entonces, tú me vas a traer a mí facturas. Y yo, cuando venga a la Unión Europea, lo que le voy a decir es, mire usted, este señor me pidió un préstamo y yo financié las facturas que este señor me ha traído. Porque la Unión Europea lo que me está pidiendo a mí es que yo te apoye a ti en el circulante, no que te permita a ti cancelar deudas de otros, ¿no? Ahora bien, yo te doy el dinero que está justificado con estas facturas. Lo que hagas tú luego después con él es cosa tuya. Yo, desde luego, no puedo. En eso, eso es una cosa que yo no puedo evitar. Y que el dinero que yo te he dado y que tú pagaste seguramente con esos ICOs que no te obligaron a justificar, yo eso ahí no entro. Yo lo que sé es que lo que yo te presto está justificado en lo que tú me aportas y que tú además me dices que esas facturas no las has utilizado para ninguna otra subvención. Entonces yo estoy totalmente cubierto porque yo te estoy financiando el circulante. Claro, tú lo has pagado eso ya, luego tú ahora tienes una liquidez. Que tú utilices esa liquidez para cancelar ICOs, pues fantástico. A mí me parece fenomenal, porque yo os digo una cosa, el instituto básicamente, no plantea esta línea para que nadie se endeude más. Es decir, entendemos que haya personas que ahora, como tienen una situación de dificultad porque estamos cerrados, no podemos atender al público, es posible que tengamos un incremento de endeudamiento y el instituto aquí está para facilitar la financiación. Pero también es posible que haya quien diga, no, yo es que bajo ningún concepto quiero más deuda y me viene muy bien la ayuda del instituto. Perfecto, pues tú, una vez más justificado a mí como corresponde, tú coges el dinero y haces con él lo que quieras. Si es pagar deuda, pues pagas deuda. Yo no lo puedo evitar. Pero eso sí, a mí me justificas que con mi dinero has pagado esas facturas. No sé si lo dejo claro. Sí. Mira, también hay una cosa, Manuel, que yo creo que has comentado, pero como hay varias preguntas sobre el tema para que puedas explicarlo o reiterarte un poco en la cuestión, comentan que si la justificación tiene que ser con factura realmente pagada, porque plantean un poco la cuestión de que pedimos un prestado para poder pagar, pues si tenemos que pagar
por anticipado? ¿Sabes? Un poco la cuestión es esa que es. No, porque estamos pidiendo facturas, eso sería un argumento válido y no permitiéramos facturas del pasado, pero estamos pidiendo facturas desde el principio de la pandemia. Perfecto, yo creo que esa es la duda. Vale, vale. Desde abril, por tanto, o sea, vosotros tenéis que pensar que aquí ayer eran 700 solicitudes. En este rato que estoy hablando pueden ser ya 705. Es decir, aquí al final lo que nosotros no vamos a poder hacer es tener que cada uno vaya enviando las facturitas según va consumiendo. O sea, eso es inviable para el instituto y para la Generalitat. Entonces aquí hemos de hacer un esfuerzo todos. Nosotros ponemos la financiación. Vosotros nos traéis las facturas que ya tenéis pagadas y nosotros ya tenemos acreditado el pago, os damos una liquidez para que podáis seguir funcionando. Las habéis podido pagar porque todos, muy buena parte de los que estáis aquí, habéis tenido ICOs previos que os han dado la liquidez para poder hacerlo. Por lo tanto, a nosotros nos traéis el pago por cuenta corriente bancaria. Es verdad que hay personas que igual no han pagado a través de transferencia bancaria, han pagado en efectivo, metálico. Pues yo lo siento, pero nosotros lo tenemos que acreditar con transferencia bancaria. Así que estas son las condiciones. No podemos ofrecer otras. Una pregunta que, si lo has comentado, se me ha pasado. ¿Estarían incluidas también cooperativas de trabajo de la Comunidad Valenciana, entiendo? Sí, son empresarios, por supuesto. Vale, vale. Y bueno, yo creo que básicamente, ya te digo, es un aluvión de preguntas que no me daba tiempo de anotar, pero y he hecho una agrupación, un resumen. Sí que había una que todavía me gustaría trasladarte, que es una especie de ejemplo. Dice, si se pide 30.000 euros, se devolverán, entendemos, 21.000, y en ese caso los intereses del 0,5 serían sobre los 30.000 o sobre los 21.000. Sobre los 30.000. De acuerdo. Tú debes Pues, 30.000 hasta que llegue un momento que hayas pagado, que hayas devuelto al instituto 21.000. En ese momento te aplicamos los 9.000 de descuento. Pero mientras ese momento llega, tú debes 30.000. Es de decir, acuerdo, pues. la ayuda está condicionada a que se devuelva la parte reembolsable del préstamo. De acuerdo, pues Manuel, si quieres volver a decir dónde pueden dirigirse en el caso de dudas, porque ya te digo que han llegado tantas que me resultaba un poco complicado tomarme nota de todas. Bueno, nosotros estamos abiertos a, ya os digo, yo desde aquí lanzo, si hay interés, es decir, el instituto puede todas las noches o todas las tardes a última hora hacer una especie de tutorial de 1 hora. Nosotros no tenemos ningún problema en ir poniendo personas del instituto que desde nuestra propia página web pues vayan explicando. Pero es verdad que hay también un teléfono abierto. Entonces, yo haría uso de ese teléfono. Mirad, vamos de nuevo a préstamos uvf.es, escribimos préstamos uvf.es, accedemos a la página del instituto, pinchamos en contacto, aquí aparece el mapa de donde está el instituto, bajamos un poquito y nos encontramos con un teléfono donde pone financiación empresarial. Ahí, este es el teléfono que me gusta. Yo creo que, bueno, pues ahí ya queda clarísimo que cualquier otra duda, de todas formas, creo que bueno, y nos están expresando los participantes que ha quedado bastante claro y que se han resuelto muchas dudas. Pues muchas gracias por mi parte, Manuel. A ti, encantado de estar con vosotros, de verdad, un placer. Eri, ¿querías comentar algo? Y bueno, lo primero, agradecer, por supuesto, a Manuel Illueca, al director general del Instituto Valencià de Finances, que haya querido participar. Y luego a todos los participantes, evidentemente, también a Javier Solsona, que ha estado de soporte como jefe de área de formación. Deciros que intentamos que esta relación que hemos abierto, nos estáis escuchando organizaciones habituales con las que solemos trabajar mucho, que son todas las del sector turístico, incluida, por supuesto, la hostelería y, en el caso de Benidorm, porque he oído a ICO, también comercio, ¿no? Pero, sobre todo, hemos querido abrir a las gestorías, a asesores financieros, asesores fiscales. Vamos a seguir con esta relación, también con Manolo cuando tenga nuevos productos, pues intentaremos ofreceroslo, pero lo vamos a hacer con la línea de ayudas directas de Turisme y Comunitat Valenciana y con otras líneas de ayudas, ¿no? Porque creo que sois un instrumento muy necesario para la administración pública, sois la cadena de transmisión para algo tan importante para nosotros como es la micropyme,
Y la pyme, por supuesto, la pyme grande también lo es, ¿no? Pero nuestro tejido empresarial es el que es, ¿no? Y vosotros dependen muchos, estos pequeños autónomos, de vosotros, de vuestro asesoramiento financiero, fiscal, y en eso queremos, como digo, reforzar esa relación, ¿no? Muchísimas gracias a todos y nuevamente a Manuel, que ha hecho una exposición detallada, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer estar con vosotros. Saludos.